Hola, bienvenidos a nuestro canal, tu canal, Latidos de Fe, un canal de católico para católicos, un canal para fortalecer la fe, para recibir por gracia del Espíritu Santo más luz para en estos momentos de apostasía, de rebeldía, en que todos quieren tener la verdad, poder defender ese legado que nos dejará nuestro Señor Jesucristo, quien es la verdad, el camino y la vida. Nos colocamos en manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este día que nos has permitido vivir, por este momento, y te pedimos que tu presencia, tu amor y tu misericordia nos acompañen. Te entregamos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades, y te pedimos que en el transcurso de estos programas nos dé, Señor, la salvación, que nos procure, Señor, más santidad, que nos procure, Señor, llegar más cerca de ti. Todo esto te lo pedimos por el amor que le tienes a tu Madre Santísima, a tu Iglesia y a los apóstoles. Gracias, Señor, por amarnos y bendecirnos. Amén. Bueno, venimos viendo la jerarquía de la Iglesia, ¿verdad? Y veíamos cómo el Señor ha colocado a Pedro como pastor supremo. De hecho, San Pedro siempre actuó como jefe de los apóstoles, ¿cierto? Y Jesucristo pues siempre se lo ratificó. Y al ser el jefe de los apóstoles, o líder, digámoslo, pues obviamente de la iglesia también. ¿Dónde encontramos este tipo digamos, de afirmaciones? Vayan anotando ustedes o vayan grabándose estas citas bíblicas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Hechos 15, 1 al 29. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Carta a los Gálatas, capítulo 9, versículo 10. Y hay muchas más, pero pues estas son como las más relevantes para que ustedes terminen de leer ahí en sus casas o en sus trabajos o en sus estudios, leer estas citas bíblicas y reafirmar, ¿no? Porque todo esto sirve para que ustedes conozcan más, no se les olvide. Entonces, en resumen, Cristo en Efesios 2:20 dice que es la piedra angular. Pedro en Juan 1:42 es la roca, la cefa, ¿cierto? La roca. Cristo en la primera de Pedro 2:8 es la roca. Pedro en Mateo 16:18 es la piedra. Cristo en Romanos 9:33 vuelve y se reafirma ahí como la roca. Pedro en Efesios 2:20 es el fundamento. Y en Apocalipsis 21:14 es el cimiento. No quiere decir que Jesucristo, una aclaración, ¿no? Que Jesucristo haya dejado de ser la piedra angular para dejársela a Pedro, no. Pedro es como la base, ¿cierto? Es el cimiento. Ahí en Efesios 2:20, Apocalipsis 21:14, primero nos dice que es un fundamento y después que es el cimiento. ¿El cimiento qué es? O sea, en la parte donde está apoyado la obra, porque la piedra angular está arriba, ¿cierto? La piedra angular es como, digamos, la principal, arriba. Pero donde se fundamenta o donde está construida es en Pedro, en la cefa, en la roca, donde es el fundamento. Que si a algún hermano separado no le gusta de pronto la explicación, porque es así, pues tendría que preguntarle al Señor Jesucristo por qué lo nombró a él roca, ¿cierto? Y por qué, siendo él la roca principal, va y nombra a otro. Es normal. Si le hubieran dicho otra cosa, pues él lo hubiera nombrado a Pedro de otra manera, pero siempre se conoció como la roca angular. Bueno, la piedra angular. Respecto a la autoridad, para Cristo, en Mateo 28:18 dice, todo poder me ha sido dado, ¿no? Dice Jesucristo, todo poder, después de que resucita, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, ¿sí? Cuando se les aparece. Y él con esto, en Mateo 16:19, es cuando le entrega las llaves a Pedro. Cuando le entrega las llaves a Pedro, Pedro se hace copartícipe de la autoridad de Cristo. No por él mismo, sino porque Cristo así lo quiso. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Ahora, como pastor supremo, pues Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 11, dice que Él es el buen pastor, ¿cierto?
Él es el buen pastor. Y en el Evangelio de San Juan 21, 15 al 17, ¿qué dice? Que le dice a Pedro que apaciente los corderos, que apaciente las ovejas, que apaciente el rebaño. ¿Sí? Él es el mismo. Entonces, si Él lo quiere y Él lo dice y Él lo asume así, ¿por qué los hermanos separados tienen que llevar la contraria y decir que no es así? Si dicen que aman a Cristo, ¿sí?, o que son cristianos y consideran, tienen que aceptar esto. Yo no puedo amar a Cristo como a mí me venga en gana, como yo quiera, no. Yo tengo que asumir tengo que ser obediente, porque como decía algún pastor protestante, ya convertido al catolicismo, decía el que él empezó a darse cuenta de que estaba mal ubicado, o sea, que estaba donde no era, porque se empezó a dar cuenta que Satanás fue el primer protestante que hubo. Claro, él protestó en el cielo por todo, no le gustaba nada. Entonces, de ahí la actitud que tienen muchos hermanos separados en cuanto a la doctrina de la Iglesia Católica. Ellos piensan que atacan al Papa, atacan una asociación religiosa, pero no es así, ellos atacan al mismo Cristo. Acuérdense que cuando el Señor se le apareció místicamente a Pedro, el Señor ya había ascendido a los cielos, ya estaba, hacía que casi 50 años, 60 años había ascendido a los cielos, y se le apareció a San Pablo, a Saulo de Tarso, se le aparece y le dice que, ¿por qué me persigues? Y realmente Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, sino a los seguidores de Cristo, o sea, a todos los apóstoles y los discípulos y tal. Pero el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces dense cuenta que lo mismo hacen los hermanos separados. Bueno. Entonces, en resumen, Cristo es la piedra, es el pastor supremo del rebaño y cuenta con todo el poder que le da el Padre. Al subir al cielo, quiere que otro tome su lugar para dirigir la iglesia. Este es Simón, a quien hace piedra, o sea, Pedro, y que es el pastor supremo del rebaño y que guíe y que actúe con toda la autoridad que Jesucristo dejó, se la deja a Pedro mientras que él vuelva. Y deja una garantía al Espíritu Santo, ¿no? Les deja el Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a ver que los colaboradores y sucesores de los apóstoles, vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Los poderes de los apóstoles no tenían que desaparecer con su muerte, porque es que nosotros decimos, si Jesucristo, por ejemplo, le dio la autoridad a Pedro, entonces a él, y cuando él muera, ¿qué pasa? Entonces termina la autoridad. Eso es lo que piensan los hermanos separados, ¿cierto? Pero no es así, puesto que se trata de un regalo que Cristo quiso hacer a su iglesia para siempre. O sea, Cristo quiso eternizar la iglesia así. Y si nosotros nos ponemos un poquito la mano en la lógica y en el sentido común, si Jesucristo le da las llaves del reino de los cielos y todo, les dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿qué está diciendo ahí? ¿Ustedes se han puesto a pensar qué quiere decir con eso? Cuando Él les dice, eso es sobrenatural, obviamente, ¿no? Con todo el poder que Él tiene, les dice a ustedes, o sea, los hace presentes, pero como los hace presentes, también los hace presentes en los anales históricos, digámoslo así, para el futuro. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Pedro iba a ser eterno? No, Pedro tenía que morir, pero como Dios le dejó, como Jesucristo le dejó esa autoridad, le dejó todos los poderes de atar y desatar y en fin, pues tenía otro que sucederlo para que él mismo, digamos, encarnara en el otro, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Encarnara en el que viene, en el sucesor. Entonces, esa es la parte sobrenatural que no entienden los hermanos separados. Que cuando Dios habla de esto, le está dando la autoridad a él y a los que vienen detrás de él. ¿Para qué? Para que se perpetúen hasta que él vuelva. Esa es la parte sobrenatural que muchos no quieren entender, ¿cierto? Y este regalo, digamos, estos regalos que nuestro Señor Jesucristo los dejó, ¿dónde los encontramos? Pues ya les había comentado. Lean las citas bíblicas que yo les menciono aquí. Mateo 18:18, Lucas 22:19, primera carta a los Corintios 11:26 y otras más. Pero leamos estas tres por lo pronto.
Por eso los apóstoles empezaron a establecer, ellos sí entendieron, ¿no?, la parte sobrenatural de lo que quería decir todo esto en la época. Entonces, ellos empiezan a establecer a sus colaboradores mediante la imposición de las manos. Ahí viene otra de las características sobrenaturales. Tiene que ser, ¿cómo se pasa? ¿Por un cuentico? O sea, a mí me dijeron que usted no. Tiene que haber algo que es la imposición de las manos. Y seguramente Jesucristo lo hizo con Pedro, Pedro con los otros. Entonces, según digamos como que la misma tradición de la iglesia, la misma parte antropológica y sociológica, nos llama a entender que esto tuvo que haber sido, y por algunas cartas obviamente, de algunos padres de la iglesia, se dio a entender de que esto se transmitió con la imposición de las manos. De ahí la importancia de la imposición de las manos. Nosotros no la tenemos conceptualizada o entendida como la tienen los hermanos separados, que ellos imponen manos allá a Raimundo y todo el mundo, que para que sanen como si ellos tuvieran los poderes, pero ellos están separados de la iglesia, o sea, ellos se salieron de la línea y perdieron los poderes, digámoslo así. Y Jesucristo, cuando le dejó a Pedro, uno le pasa al otro el Espíritu Santo, uno al otro, uno al otro. De ahí, por ejemplo, hay muchas culturas o digamos, maneras de ser, digamos, en el ejército, ¿no? En el ejército, si ustedes se dan cuenta, la parte de los oficiales todos tienen un bastón de mando, y el bastón de mando lo pasa el uno al otro, el otro al otro, ¿cierto? Como el anillo del Papa y cosas de esas. Eso viene de ahí. Esa es una tradición que se hacía militarmente también y todo eso. Así lo hizo Dios, porque eso es una obra divina, una obra del cielo. Eso no fue establecido por hombres. Entonces, démonos cuenta que esta parte es muy importante para saber que la iglesia se perpetúa. Porque si Dios le ha dado la autoridad a ellos, pero se mueren, entonces ahí se murió la iglesia. No. Tenía que haber una sucesión, una tradición, y se iba imponiendo, ¿cómo? Por la imposición de las manos, ¿no? ¿Cierto? Las personas, uno le imponían a los otros, los obispos, ¿no? Los primeros obispos. Bueno, dejemos hasta aquí y continuamos en el próximo audio. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, nos vemos.